ingeniero Carlos del Brillo. Bienvenido. Muy buenas noches, Selva. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu presentación. Quiero darles buenas tardes, buenas noches a todos en esta linda noche de luna llena que nos acompaña. Es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy les voy a hablar de gestión integrada de la movilidad con algunos conceptos generales y después vamos a poder analizar con un poquito de detalle el caso de la ciudad de Buenos Aires y cómo se fue desarrollando esto desde cero. La agenda de esta ponencia es un pequeño vistazo sobre tendencias actuales en movilidad, la escala jerárquica de las necesidades de movilidad de una ciudad, una hoja de ruta para ir abordando esta temática, el caso de Buenos Aires y algunas otras experiencias que vale la pena comentar como pequeños casos de vanguardia. ¿Qué vemos hoy como tendencias que se están dando en la movilidad a nivel mundial? No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Cada vez hay más tráfico o más tránsito. La calidad del aire se ha visto deteriorada en muchas de nuestras ciudades. La congestión aumenta, la gente viaja más para moverse de su casa al trabajo, del trabajo a la universidad, etc. Cada vez las urbanizaciones están más conglomeradas, porque también es una tendencia mundial la migración desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, y es una tendencia que continúa. De hecho, en Latinoamérica y en Europa ha avanzado mucho más rápido que en otras partes del mundo, como en Asia, que ahora está explotando y probablemente en 15 años estén como estamos nosotros ahora, realmente, con ciudades ya muy concentradas. La financiación pública es un problema siempre, nunca hay suficientes fondos para todo lo que quisiéramos hacer, hace falta optimizar las inversiones y los modelos de pago del transporte público o del uso de la infraestructura no terminan resultando equitativos y agradables. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que dice la ciudad? ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Dice, queremos ciudades habitables, sin congestión, sin emisiones, ciudades sin accidentes, ¿sí? Eso es lo que todos queremos para movernos con salud y que toda la gente que queremos, nuestra familia, también pueda hacerlo. Todo esto lleva a que actualmente la movilidad esté cambiando estructuralmente, ¿sí? La movilidad nos define, la movilidad define una ciudad. Cuando uno mira una película del futuro, o cuando uno miraba en el pasado una película sobre cómo se imaginaba esta época actual, gran parte de esa definición hollywoodense estaba en la movilidad, está en el tipo de vehículos voladores, entonces no es una temática menor. La movilidad es parte de lo que en nuestro inconsciente colectivo define cómo estamos viviendo, define nuestra calidad de vida y define nuestro avance como sociedad. Ahora, ¿qué está pasando con estos cambios y tendencias? La movilidad, que tal vez 20 años atrás se entendía como regular bien los semáforos y ver cómo se movían los autos, hoy en día la movilidad es mucho más que eso. La movilidad no se trata de cómo se mueven los vehículos, sino de cómo se gestionan los flujos de personas, moviéndose en diferentes modos, de un sitio a otro sitio. Y estos cambios vienen empujados desde los usuarios que ya tienen mucha más conciencia social, que quieren vivir bien, que quieren calidad de vida, quieren que no se contamine, quieren poder vivir bien, cuidar nuestro planeta para las próximas generaciones. Usuarios que están permanentemente conectados gracias a los celulares, las redes sociales, los diferentes medios y aplicaciones que existen. Van cambiando los hábitos de consumo hacia modelos de servicios, de todo como servicio. ¿Sí? Un ejemplo es, bueno, salgamos de movilidad, un Netflix, ¿no? Uno contrata un servicio de streaming y al fin y al cabo es un as a service, donde yo on demand requiero un servicio. Bueno, lo mismo está pasando en movilidad. Y los vehículos y los dispositivos conectados están cambiando la escena de movilidad, volviéndola mucho más rica, mucho más compleja, porque algo que antes eran
una comunicación unidireccional, donde no había una forma de saber qué era lo que estaba pasando con la gente que se movía, ahora va en todas las direcciones, ¿sí? La información va hacia los ciudadanos y de los ciudadanos hacia todo el resto de los ciudadanos y la infraestructura. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de un ecosistema de movilidad conectada, donde la gestión del tránsito y la movilidad no es una comunicación unidireccional, donde en la radio nos dicen cómo va a estar el tránsito, sino que se maneja de vuelta en todas las direcciones. Las autoridades, los encargados de un poco poner las reglas y definir este marco en el que todos convivimos, este marco de convivencia, queriéndolo o no, están sentados en la misma mesa, en esta mesa de la movilidad, con los servicios de transporte, con aplicaciones de navegación, con integradores, con gestores y proveedores de datos, con las startups que nacen hoy en todas las ciudades y con mucho empuje, y con las grandes empresas tecnológicas, ¿sí? Donde tenemos, bueno, un Google, por ejemplo, muy dominante hoy en día en el tema de movilidad. Entonces, las autoridades y nosotros y todos ustedes, profesionales actuales y futuros profesionales que se están formando dentro de la universidad, tenemos que ayudarlas a estas autoridades o nosotros como propias autoridades a conectarse al ecosistema, para acceder a todos esos volúmenes de información, ¿sí? Para poder aprovechar todo eso, maximizando el valor de los datos. Hay un montón de información que se genera todos los días y se pierde, ¿sí? Si no la aprovechamos, si no la guardamos, si la explotamos a través de la ciencia de datos, a través de tableros, generando con esa información nueva información que nos permite gestionar mejor la movilidad en las ciudades y corredores interurbanos en tiempo real, pero también generar información que nos permite planificar mejores medidas e inversiones hacia el futuro. Independientemente de que las autoridades, nuestros municipios, nuestros gobiernos, tomen o no las riendas, la industria, el sector privado, ya se va moviendo naturalmente, ¿sí? Donde los proveedores de los TMS, de los sistemas de gestión de tráfico, están desarrollando sus plataformas o comprando empresas que ya tienen muchas habilidades de manejo de datos para hacer evolucionar sus plataformas, de esas plataformas tradicionales que cambiaban simplemente la sincronización de los semáforos, a plataformas que realmente se conecten, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Los proveedores de datos intentan no ser solo un proveedor de datos, sino agregar servicios de valor agregado, darle más valor a esa materia prima, a esos datos que ellos tienen. Las empresas de IT y consultoría, las grandes empresas de IT y consultoría, como puede ser un Microsoft, un Red Hat, IBM, ¿sí? Las empresas que vienen de ese mundo de la informática, se están metiendo también en la movilidad, están articulando, están diciendo, miren, yo estoy acá, hace 50 años que manejo volúmenes de información tremendos, manejando sistemas bancarios, transaccionales, financieros, estoy preparado para manejar todo ese tremendo volumen de datos que genera la movilidad en las ciudades, ¿sí? Dicen eso, no sabemos, tienen que adaptarse, tienen que entender el ritmo y la cadencia de esos datos para también darles valor, pero están entrando en el ecosistema. Y las startups, que son la frutilla, la cereza de este ecosistema, resolviendo problemas puntuales, en general, cuando una gran empresa por ahí tardaba 10 años en darse cuenta de una problemática y desarrollar un nuevo producto de su línea de productos. Bueno, hoy en día una startup en el plazo de un año detecta un problema y se crea una startup monoproducto para solucionar una monosolución con una salida al mercado instantánea y sumando un montón de valor. Bueno, también son esas startups las que pueden crecer exponencialmente, o también pasa que las terminan comprando estas otras compañías de las que hablábamos para poder ser más ágiles en llegar al mercado. Pero ahora vamos a ver un poquito cómo se entiende la movilidad, cómo hacemos para priorizar las acciones y para, de una manera consciente, trabajar en el desarrollo de esta gestión integrada de movilidad inteligente, ¿sí?
Hace algo más de 70 años, Abraham Maslow postuló la jerarquía de necesidades del hombre, donde creó 5 escalones. Estoy seguro de que todos los que están aquí, toda la audiencia, lo ha estudiado y conoce bien esta pirámide, donde lo que decimos es que no podemos construir y subir escalones en la pirámide si no tenemos bien afianzadas las bases. Si nosotros tratamos de ir por la parte de arriba de la pirámide sin haber construido una buena base, van a ser mejoras efímeras, ¿sí? Van a ser mejoras que van a durar poco. Para que el ser humano, ¿sí? El hombre, la mujer, por supuesto, no, dije el hombre, pero me corrijo, para que el ser humano pueda desarrollarse en forma coherente y a largo plazo, es necesario, primero, satisfacer las necesidades fisiológicas, después darle seguridad a esa persona, amor y pertenencia, autoestima, y por último llegamos a la autorrealización. Bueno, actualmente hay una visión un poquito más con 7 escalones, ¿sí? Donde decimos que la necesidad básica es tener batería en el teléfono celular, de ahí tener wifi y recién después ahí empiezan las necesidades fisiológicas. Primero tengo batería, después tengo wifi, después pienso en comer. Bueno, no sé si para todos es así, pero un poquito la sociedad se está moviendo de esta manera. Y como nosotros vinimos aquí a hablar de movilidad, por eso le cambié un poco el apellido a Abraham Maslow y lo convertí en Mobility as a Service, ¿sí? Movilidad como servicio. Donde lo que quiero presentarles hoy es la visión de la jerarquía de las necesidades de la movilidad, donde, ¿qué tenemos en la base? Caminos pavimentados, señales de tráfico, los servicios públicos básicos, ¿sí? Esa es la base sobre la cual vamos a construir. Un escaloncito más arriba, una buena gestión del tránsito tradicional, ¿sí? Con elementos que regulen adecuadamente ese tráfico, seguridad vial, necesitamos seguridad vial. Suena muy lindo ser un Smart City, pero si tenemos fatalidades y gente lastimada todos los días, la realidad es que no está bueno, ¿no? La seguridad vial realmente va primero. Y mantenimiento preventivo de todas esas infraestructuras. Esos caminos pavimentados necesitan mantenerse en condiciones. Si se hacen agujeros hay que arreglarlos. La señalización, el alumbrado público tiene que funcionar también donde es necesario alumbrado público. Una vez que tenemos satisfecho eso, el siguiente escalón son buenos sistemas de transporte público eficiente, sistemas ITS, ¿sí? Dispositivos inteligentes en la calle, mediante los cuales podamos empezar a monitorear qué es lo que está pasando y empezar a diseminar información, ¿sí? Que pueda llegar información a nuestros ciudadanos en tiempo real para que puedan tomar mejores decisiones. Cuando tenemos eso, cuando estamos a ese nivel, podemos ir por el siguiente, ¿qué es? Aspirar a tener una movilidad sostenible, plataformas de datos abiertos, implementar sistemas de movilidad como servicio. Y recién cuando estemos moviéndonos ahí, vamos a poder construir la parte que corresponde a la movilidad de lo que es un Smart City, ¿sí? La Smart City, por supuesto, no involucra solamente temas de movilidad, pero los temas de movilidad son un tema importante. Solamente para hacer algunas referencias, no voy a hablar de la base, sobre todo porque no es mi tema, pero sí es el suyo, con tantos ingenieros civiles y futuros ingenieros civiles que hay aquí al otro lado de la pantalla. Vamos a empezar con denme permiso para empezar con el segundo escalón. Entonces, en este segundo escalón, ¿qué tenemos? Gestión del tránsito, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Coordinación semafórica, servicios de mantenimiento, fiscalización electrónica, ¿sí? Foto rojo, exceso de velocidad. Son elementos que nos van a ayudar a mejorar la seguridad vial, a disuadir a aquellos conductores que van arriba de un vehículo, para que cumplan las normas de tránsito y respeten a los más vulnerables en esta convivencia vial que todos esperamos. Un nivel más arriba, donde hablamos de transporte público, sistemas ITS, bueno, plataformas de gestión de ITS, sistemas de información geográfica y gestión de esos activos que están en la calle para poder mantenerlos bien, dispositivos ITS, que son paneles de mensaje variable, sensores, centrales meteorológicas, centrales medioambientales para medición de la calidad del aire, y por supuesto, bueno, monitoreo,
cámaras, analíticas, integración de datos de todos estos subsistemas. Cuando vamos a gestión integrada, que es sobre el tema que más vamos a profundizar, tenemos plataformas de integración de datos, ¿sí? Todo eso que andaba separadito, empezar a juntarlo, sistemas de Big Data, analítica de datos, herramientas para explotar esos datos. Y en el escalón de arriba, donde empezamos a hablar de una ciudad inteligente, del lado de la movilidad inteligente, lo que tenemos es el abordaje de gestión de la demanda, ¿sí? Con estrategias, incentivos que nos permitan manejar y gestionar este ecosistema de movilidad conectada en forma armónica, ¿sí? Para lograr el bien común y el beneficio de la mayoría en esa armonización de movilidad, por supuesto, multimodal, ¿sí? No priorizada en el vehículo, sino priorizada en el beneficio de la mayoría de las personas que necesitan moverse a través de esa ciudad. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta? O una propuesta de hoja de ruta, ¿no? Esto, por supuesto, no es ciencia exacta, pero un camino que se nos ocurre adecuado para avanzar en esto, ¿sí? Para ir pasito a pasito. Bueno, un primer camino, ya avanzando, estamos en el eslabón 2-3 de la pirámide, ¿no? Hay pavimento, hay semáforos, hay dispositivos ETS, tenemos cámaras, paneles de mensaje variable, algún sensado de tráfico. ¿Qué hacemos entonces? Empezamos conectando lo existente, ¿sí? ¿Qué sistemas tenemos? ¿Qué fuentes de datos existen? ¿Hay sensores? ¿Hay autoridades que están gestionando incidentes? ¿Hay una entidad pública que está gestionando ambulancias? ¿Está la policía? Hay diferentes fuentes de información que tal vez funcionan separados y tenemos que ir rompiendo esos hilos para entrelazar esa información y poder generar más. El paso 2 es, bueno, ahora empecemos a explotar. Tenemos asociaciones, hay partners, hay conexiones que ya existen. Puedo contar con sacar datos de Waze, por ejemplo, datos de Google. Hay sistemas de gestión de flotas de los autobuses de la ciudad que podríamos integrar también porque ya están manejando ellos en forma privada la gestión de su flota. Entonces empezamos a conectar eso. Y a partir de ahí, el tercer eslabón es, bueno, tenemos los datos, los fuimos integrando, fuimos conectando, empezamos a explotar esa información, bueno, desarrollemos casos de uso, que después vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo generando esa información, generando esa correlación entre datos de diferentes fuentes, podemos lograr cosas que antes inimaginables sin haber construido cosas nuevas en calle, ¿sí? Podemos mejorar la movilidad a partir de los datos que ya existían, pero antes no estábamos explotando, ¿sí? Y a partir de ahí, tener también una verdadera conciencia de qué datos nos faltan y hacer las inversiones adecuadas, ¿sí? Poner sensores en donde no tenemos sensores, completar por ejemplo, los sistemas de localización automática de ABL de los buses, ¿sí? Podemos invertir, pero invertir ya con un objetivo claro de qué caso queremos satisfacer. Sin más, ahora voy a pasar a contarles, porque creo que sirve de ejemplo, más allá de las particularidades, cómo fue la jornada que fue transcurriendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estamos hablando de algo que lleva casi 10 años de desarrollo. La ciudad de Buenos Aires empezó a desarrollar su plan de movilidad allá por el 2010, donde empezaron a idear las vías exclusivas para los autobuses, cuál era la visión que tenían de la ciudad, qué querían, dónde iban a seguir invirtiendo en metro, dónde no. Y a partir de ese plan fueron surgiendo ciertas necesidades. ¿Y cuál es el contexto de la ciudad de Buenos Aires? Esta es información de un estudio que emitió la Secretaría de Transporte de la ciudad allá por el año 2016, ¿sí? Pero sirve porque
fue uno de los puntos de partida de los hitos de esta historia. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Hoy en día sigue teniendo más o menos 3 millones de habitantes. Estos son 3 millones de personas que duermen todos los días en la ciudad. Pero cualquier día de semana, durante el horario laboral, en la ciudad hay 6 millones de personas. O sea, todos los días la ciudad de Buenos Aires duplica el número de personas que están dentro de la ciudad, ¿sí? Todos los días en la ciudad de Buenos Aires, entre los que entran a la ciudad y los que se mueven dentro de la ciudad, entre diferentes barrios, hay más de 8 millones de viajes diarios. 8 millones de viajes diarios donde el 57% se hacen en transporte público automotor, o sea, se hace en colectivos, autobuses, el 18% en metro, el 1% en trenes, el 3 y pico por ciento, hoy ha aumentado mucho, afortunadamente, mucho, exponencialmente, en bicicleta, y el 4% en taxis. ¿Sí? Estamos hablando de movilidad compartida, además de todos los que viajan en auto. De los que entran a la ciudad, de estos 3 millones que entran a la ciudad, un 55% lo hace en transporte público, lo hacía 2016 de vuelta, y un 45% en vehículos privados, donde el promedio de ocupación de un vehículo particular entrando a la ciudad de Buenos Aires es de, o era en ese momento, de 1,2 personas por vehículo, ¿sí? Con lo cual, fíjense qué ineficiente, ¿no? Qué uso tan ineficiente de la estructura existente. Entonces, si lo pensamos, una conclusión rápida, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer más grande la autopista, más ancha, agregarle más carriles para que no haya congestión? ¿O hay que buscar la manera de incentivar a que la gente comparte el auto, a que la gente se baje del auto y vaya en transporte público? Creo que a los que están aquí no hace falta que les hable de la comparación de eficiencia en el uso del espacio público de personas moviéndose en bicicleta, personas moviéndose en un autobús y personas moviéndose en vehículos privados y con una persona por vehículo, ¿no? Claramente la diferencia es tremenda. Ahora, en todo esto, ¿cuál era el contexto, la insatisfacción del ciudadano con la ciudad, con el transporte de la ciudad? Los volúmenes realmente eran, la demanda era mucho mayor a la capacidad real del sistema. Los ciudadanos estaban totalmente insatisfechos, la antigüedad del parque automotor también era un problema, porque contaminan más, vehículos. Realmente, históricamente, en Buenos Aires y alrededores, el parque automotor, como pasa en muchos países de Latinoamérica, tiene sus años, ¿sí? Tarda más en renovarse, con lo cual tenemos vehículos que contaminan más. Y el transporte público, por más que tenemos la suerte de tener un transporte público muy desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, realmente hay alrededor de 18.000 autobuses que se mueven todos los días por la ciudad, la mitad dentro de la ciudad y la otra mitad conectando el Gran Buenos Aires con la ciudad, lo cual es un volumen no menor y aún así resultado insuficiente. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, por logística, por horarios. Entonces, ¿qué, qué pasaba del otro lado, ¿no? ¿Qué pasaba del lado de la tecnología, de poder gestionar este tránsito? La ciudad tenía un escenario tecnológico bastante complejo, que había ido evolucionando a lo largo de muchos años. De un escenario monopólico de hace unos cuantos años atrás, donde una sola compañía gestionaba toda la ciudad y realmente a lo largo de los años los monopolios no son buenos, a un escenario completamente divergente en la que la ciudad abrió todo, dividió la ciudad en 9 áreas, dejó que llegaran tecnologías, fue muy bueno en ese momento, ¿sí? Pero después de esa apertura, llegamos a un escenario en el cual había más de 3.800 controladores semafóricos de 6 proveedores diferentes, Siemens, Autotrol, Sutec, Corti, Suarco, Capsch, ¿sí? y sus antecesores, dividida la ciudad en 9 áreas, con 9 centros diferentes de control de áreas, separados entre sí, diferentes tecnologías, ¿sí? Cada una con diferentes protocolos. De hecho, había tecnologías con protocolos propietarios, imposible de integrarse fácilmente con otras, y otras tecnologías con protocolos abiertos, pero
nada, por ahí simplemente porque estas empresas, bueno, doy fe de una de ellas particularmente, trabajan naturalmente con protocolos abiertos, pero no porque fuera una evolución que en ese momento se haya plasmado desde la ciudad. Entonces, la ciudad ahí definió su visión. Bueno, ¿cómo voy a hacer para caminar hacia el futuro? No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos puntos, pero esta es una imagen del plan de gestión de movilidad inteligente que hizo la ciudad, donde plantearon etapas, ¿sí? Plantearon etapas, dijeron, voy a analizar la estructura, voy a empezar a estandarizar protocolos, estandarizar dispositivos. A partir de ahora, todo dispositivo nuevo va a tener que cumplir con estos estándares y voy a tener una formulación continua de este plan de movilidad. Voy a hacer una revisión continua para ir adaptándome a lo rápido que justamente va a evolucionando la ciudad, como dijimos antes, quieran o no las autoridades, porque el propio ecosistema de usuarios, de startups, de aplicaciones, lo empuja, ¿sí? Entonces, la ciudad se puso realmente los pantalones en formular esto y llevarlo adelante en acción. Y esa acción, llevada a dos proyectos en particular, se plasmó, por un lado, en la concreción del centro de gestión de la movilidad, del nuevo centro de gestión de la movilidad de la ciudad, un edificio exclusivo para esto, dedicado a gestionar en tiempo real y planificar qué es lo que pasa con la movilidad de la ciudad. Esto fue, bueno, llevando una pequeña línea de tiempo, llevó sus años desde que se planteó, se ejecutaron los procesos públicos, licitaciones de diferentes partes, ¿no? El edificio, el sistema, diferentes elaboraciones de planes, hasta que, bueno, tuvimos la suerte, yo trabajo en la compañía en la cual hemos tenido la fortuna de resultar adjudicatarios del sistema de gestión integral de la movilidad para la ciudad de Buenos Aires, que es el sistema que funciona básicamente dentro de este edificio e integra todos los sistemas. Ya vamos a ver un poquito el detalle. En el 2018 se inauguró este centro de gestión de la movilidad y a partir del 2019 continuó evolucionando. Esto que nació como una primera entrega de un sistema, se tornó en un ente vivo, ¿sí? En un ente vivo que va a seguir evolucionando junto con la movilidad necesariamente. Ya no, ya no estamos en esa época en la que se instalaban sistemas, se hacían obras, se ponían y funcionaban sin cambios durante 10 años. Hoy todo es dinámico, ¿sí? Hoy todo es dinámico y todo cambia permanentemente para adecuarse y mejorar y responder en forma eficiente a lo que la calle necesita. ¿Mm? Del otro lado, la ciudad lo que dijo es, bueno, ¿y en la calle qué voy a hacer? Entonces lanzaron un nuevo plan, ¿sí? Trabajan por campañas, el plan SL16, también mediante una licitación, en el cual esa ciudad que estaba partida en 9 áreas diferentes pasó a estar subdividida en solo 3 áreas. 3 áreas, cada una con una gestión del mantenimiento semafórico y de la evolución tecnológica adjudicada a diferentes compañías, ¿sí? De vuelta, una de ellas, estamos ahí en el área 2 de la ciudad, pero amén de eso, la ciudad definió rigurosamente que toda tecnología que se implemente en la ciudad tiene que comunicarse al sistema de gestión a través de protocolos abiertos, ¿sí? A través de protocolo NTCP o protocolo UTMC, en casos particulares, para el sistema adaptativo la ciudad lo habilitó, de manera que la ciudad tuviera procedimientos estándar, protocolos estándar, equipos homologados, que garantizaran la interoperabilidad. Entonces, si en el futuro, cuando termine este contrato y se licita de vuelta, otras son las compañías que tienen estas contrataciones, no tienen ningún problema, llegan con un equipo estándar que se conecte a un protocolo estándar y garantizamos de esta manera que la ciudad va a poder tener la mejor oferta de valor, ¿sí? Al precio más bajo
para poder seguir evolucionando en forma tecnológica, versus lo que es un protocolo propietario en el que solamente el fabricante original puede vender el equipo, y eso, por más que confiemos en las buenas intenciones, termina haciendo que el gasto público sea mayor. ¿Sí? Naturalmente, siempre los protocolos estándares, los protocolos abiertos, son mejores para todos. Bueno, junto con toda esta evolución tecnológica, se planteó crecer en aforo vehicular, poder recolectar datos de múltiples fuentes, que las comunicaciones sean 100% IP, híbridas por diferentes medios, por radiofrecuencia, por fibra óptica, por comunicación celular, pero comunicaciones IP. ¿Sí? Y también se planteó la implementación del control adaptativo, algo que la ciudad ya lo tiene implementado en ciertas partes del corredor norte, pero hay un plan de que siga evolucionando a medida que la ciudad lo requiere, a medida que vale la pena en zonas de la ciudad tener un control adaptativo. ¿Sí? No toda la ciudad necesita tener un control adaptativo. Teniendo una visión general de este sistema de gestión integral de la movilidad, vamos a dividirlo en diferentes cajas, desde lo que es la, la adquisición de datos y control de los dispositivos que están en la calle o sistemas, la gestión de eventos e incidentes y la coordinación multiagencias entre diferentes entes de la ciudad, porque este sistema nació como un sistema de la dirección de tránsito, ¿sí? Un sistema de la dirección de tránsito para la dirección de tránsito, pero a medida que evolucionó justamente como sistema de gestión integral de la movilidad, necesariamente se abre la puerta a que todos los actores que participan en la movilidad de la ciudad se conecten, brinden sus datos y tomen datos del sistema. Realmente, si queremos llegar a una movilidad conectada, integrada, armonizada, necesitamos que todos los que están participando de esa movilidad, todos los que son incumbentes, estén en esta mesa de discusión. En esta mesa que hoy está plasmada a través del SGIM, ¿sí? que pensó la ciudad. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos temas, lo pueden ver en pantalla, por supuesto, todo lo que fue integrando la ciudad. Solamente voy a hacer mención a algunos puntos destacados, como son que desde este sistema que inicialmente empezó a integrar los dispositivos existentes, el hardware, ¿sí? Los semáforos, las cámaras, los paneles, fuimos a un sistema de sistemas que empezó a integrar los sistemas existentes. Entonces, el sistema de información del metro, los parking públicos, los estacionamientos públicos que están a través de la ciudad, la plataforma de datos abiertos de la ciudad, pasó a tener a hacer evolucionar su API de movilidad para que cualquiera que esté interesado pueda conectarse y sacar datos de movilidad, ¿sí? de todo esto que se genera. Y por otro lado, los sistemas ABL de buses. A ver, perdón. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Oh, ok, no, me pareció algo de Zoom, no sé qué. Bueno, continúo. También la integración de las autopistas urbanas, ¿sí? Muchas veces se habla de sistemas de gestión de autopistas y se habla de sistemas de gestión de la parte urbana, de las ciudades. Pero qué mejor que tener una gestión integral donde esa ciudad se puede enterar a las 5 de la tarde que hubo un accidente en la autopista y que todos los usuarios que van a tratar de subir a esa autopista para irse van a tener un problema grave y que conviene que usen otros medios. Entonces, los paneles de mensaje variable que utiliza la ciudad, que tiene la ciudad, es muy positivo que puedan darle información al usuario diciéndole que no se suba a la autopista y no que sea el primer panel que está en la autopista el que le dice utilice otro camino, ¿sí? Entonces, una gestión integral involucra a muchas agencias. En particular, en el sistema de gestión integral de la movilidad están la Dirección de Tránsito, la Dirección de Transporte, el Observatorio de Seguridad Vial, la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Agentes de Tránsito, bueno, la plataforma de datos abiertos, diferentes entes que están metidos ahí interactuando, poniendo información, sacando información, ¿sí?
voy a ir a ahora un poquito bueno, mezclamos todos esos datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los resultados concretos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires a partir de poder tener mezcladas todas estas cosas? Por ejemplo, poder gestionar los incidentes en forma o con un enfoque multimodal. Lo que estamos viendo acá en pantalla, simplemente como un ejemplo, es tengo el sistema, el SGIM, donde yo puedo como autoridad o como operador de movilidad generar un incidente, decir, acá, o sea, dar de alto un incidente, no lo genero, obviamente, no voy a estar generando incidentes, pero hay un corte de carril porque hay una obra, ¿sí? Hay una obra, va a estar cerrada una calle. Entonces, en esa calle también circulan autobuses. Va a afectar tanto a los vehículos que intentan moverse por ahí como a los autobuses. Cuando yo cargo ese incidente en el sistema de gestión integral de la movilidad, automáticamente ese incidente se ve reflejado a través de Waze, por ejemplo, que está integrado al sistema. Entonces, aquellos automovilistas que usan Waze como navegador se van a enterar de que hay un corte de calle, y es más, van a ver que el corte de calle está informado por el usuario, en este caso Vea Tránsito, que es el usuario de Buenos Aires. Entonces, también le da a las ciudades el orgullo de llegar al ciudadano y que el ciudadano sepa que es la ciudad la que lo está cuidando, informándole sobre ese corte para que pueda viajar mejor. Al mismo tiempo, como dijimos, ese corte puede estar afectando ciertas líneas de autobús. Entonces, los paneles de tiempos de arribo de los autobuses que también están conectados al sistema, los que corresponden a los paradores de ese recorrido, reciben un mensaje para avisarle al usuario: esta línea no va a pasar, el nuevo punto de parada es, y una indicación de a dónde tiene que ir a tomar el autobús, que por ahí no va a parar porque hay un desvío por culpa del corte, ¿sí? Entonces, por ahí los paneles ya estaban, Waze seguro ya estaba, y el corte de calle también pasaba, porque la obra vial también pasaba. Pero fíjense cómo uniendo los datos podemos tener una gestión mucho más cercana, que seguro va a evitar o va a disminuir la congestión en ese punto caliente causado por esa obra o ese incidente de cualquier naturaleza que pudo existir. Otra parte de esta integración de datos, como dijimos antes, empezamos a mezclar diferentes agencias, ¿no? Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se alimenta el sistema a través de información de patentes, matrículas de los vehículos que son capturadas por el anillo de seguridad de la policía de la ciudad, por las cámaras del área ambiental, de la zona microcentro de Buenos Aires, donde tiene el tránsito restringido, y por cámaras de conteo vehicular que fueron instaladas por la Dirección de Tránsito. Entonces, eso que a veces sucede, que es que en un mismo poste, aquí pasa mucho, por lo menos en Argentina y en otros países de Latinoamérica también lo he visto, que tenemos una columna en medio de la ciudad que tiene 5 cámaras todas apuntando al mismo lado. ¿Por qué? Porque una es de la policía, la otra es del municipio, la otra es de la ciudad, la otra es de la provincia y la otra es del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿sí? Entonces, explíquenme por qué los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que somos los que somos el país, ¿sí? Y somos el presupuesto de nuestro país, estamos dedicando nuestro presupuesto como ciudadanos a poner 5 cámaras mirando para el mismo lugar. ¿Qué queremos? Queremos una sola cámara que le reporte la información a todos. Entonces, a través de esta integración de la información, a través de compartir, vamos superponiendo capas en el mapa y vemos dónde hay cámaras y dónde no hay. Entonces, la dirección de tránsito, donde necesita realizar conteo vehicular, primero se va a fijar si ya hay una cámara de la policía, si ya hay una cámara del área del microcentro, y recién si no la hay, va a agregar una cámara por ejemplo, de toma de patentes. Y esa cámara que agregue también
va a alimentar finalmente al sistema de seguridad de la policía. Entonces, si hay un vehículo en lista negra porque está robado y pasa por cualquiera de estas cámaras, la información le va a llegar a la policía, ¿sí? Fíjense cómo en una acción bastante simple, porque al fin y al cabo estamos hablando de un sistema, servidores en una sala, una inversión mucho más pequeña que salir a multiplicar la cantidad de cámaras o de dispositivos que tenemos en la ciudad, o incluso de poder hacerlo, ¿no? Tal vez una ciudad está sufriendo falencias de infraestructura, cuando en realidad está invirtiendo mucho más de lo que podría haber invertido si esas inversiones se hubieran hecho de forma inteligente e integrada. Esta cajita, que hoy es el Sistema de Gestión Integral de la Movilidad, bueno, recibe información de esas fuentes, recibe de los sensores de tráfico, de diferentes flotas de servicios públicos, de las empresas de telecomunicaciones, de los navegadores sociales, de vuelta aquí la información de Google, la información de Waze, etcétera, e incluso información del real estate, información de trazar dónde la gente está buscando vivienda, dónde se están alquilando más locales o dónde están quedando muchos locales disponibles. Todos esos parámetros, créase o no, de dónde se está construyendo más, son los que nos tienen que levantar las alertas de dónde vamos a tener movilidad en unos años, dónde vamos a tener incrementos en las necesidades, en la demanda de movilidad, ¿sí? Fíjense hasta qué punto empezar a correlacionar información nos ayuda a ir tomando medidas desde ahora para lo que va a pasar, no para lo que está pasando hoy, sino para lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años. ¿Y esta información para quién es útil? Para los ingenieros y planificadores, gerentes de movilidad, para los operadores que están ahí en tiempo real y para los agentes de monitoreo de la infraestructura, por supuesto. Otro caso de uso, ¿sí? O caso bonito que ha explotado Buenos Aires. Les muestro varios ejemplos juntos, ¿sí? Es la creación de tableros de inteligencia de negocio, business intelligence, en este caso a través de Power BI. La ciudad usa Power BI, Qlik, Tableau, no, alguna agencia lo utiliza, donde a través de datos de diferentes fuentes han ido correlacionando la información para, por ejemplo, durante la actual pandemia, durante el año 2020, evaluar cómo iba semana a semana cambiando la movilidad en la ciudad, cómo esas medidas que se iban tomando de diferentes restricciones en el transporte público o de golpe de liberación de restricciones iban surgiendo o no un efecto positivo, ¿sí? Por otro lado, otro de los usos que valen de ejemplo de lo que ha ido haciendo la ciudad con, con esta información, fíjense, algo tan básico como tengo un sistema con el cual estoy mirando lo que pasa con los semáforos. Tengo un sistema de monitoreo en el cual me estoy enterando cuando falla un semáforo. Por otro lado, tengo el Servicio Meteorológico Nacional, donde puedo saber cada día si llovió o no y desde qué hora. Bueno, la ciudad cruzó esa información y a través de eso empezó a generar estadísticas. ¿Cuáles son los cruces de mis 3.800 cruces que más presentan fallas en los días de lluvia? Algo bastante básico, pero a través de haber hecho esa correlación de información, pudieron definir el top 10 de los cruces que más fallas tienen y en función de eso definir cuáles eran las prioridades de mantenimiento preventivo y correctivo. Al hacer un refuerzo del mantenimiento en esos cruces semafóricos que fallaban más, ahora están viendo, estamos hablando de algo muy reciente, ¿no? Ahora están viendo los efectos de menos intersecciones que fallan cada vez que llueve en la ciudad. Algo que por ahí antes no se hacía, ¿sí? Los mantenimientos se iban haciendo o a demanda cuando un cruce fallaba o en forma periódica, avanzando de cruce en cruce. Este mantenimiento predictivo, un poquito más inteligente, nos permite mejorar el nivel de servicio del servicio de semáforos, en particular, en este caso, hacia la ciudadanía. Otro caso de uso, por ejemplo, es el congestiómetro. La ciudad de Buenos Aires hace poquito presentó este sistema, el congestiómetro,
para un concurso en el cual ha estado entre los finalistas en la Smart Cities, no me acuerdo si fue en Barcelona, pero muy recientemente, sí. No, no ganó la ciudad, pero estuvo ahí entre los proyectos destacados. Esto es, les decía antes que está integrado Waze para poder reportar datos hacia Waze. Bueno, también estamos tomando datos de Waze. Estamos tomando datos y detectando los segmentos, los tramos en los cuales hay congestiones. Entonces, lo que hizo la gente de la ciudad, y lo digo con orgullo, que esto no lo hice yo, no lo hicimos, no lo hizo el sector privado, lo hizo la ciudad con su propio personal, con sus propios desarrolladores dentro de la dirección de tránsito, metiendo la mano para generar esos datos que ellos mismos necesitaban, ¿sí? Personal que, que se ha ido capacitando y ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en paralelo a los sistemas. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo en línea azul lo que fue la congestión durante el año 2020, ¿no? Bueno, naturalmente muy baja por lo que fue el año 2020, y en esta línea rosada estamos viendo la congestión durante el año 2021, cómo va avanzando a través del tiempo. Bueno, en particular acá tengo un corte a mitad del año, ¿sí? Tendría que sacar una foto actualizada para ver cómo estamos a noviembre, pero bueno, es considerablemente superior. Ahora, ¿qué pasa? De estos datos, ¿sí? Fíjense que esto es para avenidas, ¿sí? Determinados tramos de avenidas de la ciudad. Con estos datos que vemos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tomar decisiones. Si yo quiero hacer una ciclovía, ¿sí? Pero quiero afectar lo menos posible la congestión vehicular. Bueno, tal vez si miro Avenida Corrientes, tiene algunos problemas de congestión, entonces no sé si Avenida Corrientes es en estas circunstancias el mejor lugar para reducir carriles. Tal vez hay que trabajarlo de otra manera. Lo cito solamente como un ejemplo, ¿sí? Tal vez en Avenida Libertador, donde estoy viendo que hubo baja congestión en el 2020, pero en el 2021 también hay una baja congestión, bueno, tal vez es una avenida sobre la cual podemos trabajar en darle mayor prioridad a otros modos de transporte sin que colapse el modo al cual estamos yendo en detrimento. Hay bastante más para hablar de la ciudad de Buenos Aires. He tenido la fortuna, como les comentaba, de estar trabajando en ese proyecto desde su concepción inicial, allá por el 2015, con lo cual podría estar 3 días hablando, pero voy a tratar de dejarlo ahí en la brevedad. Es mejor dar cierta información concreta, concisa y que les pueda llegar a atiborrarlos de información hablando 3 horas seguidas. Solamente como creo que son de interés, les quiero contar algunos otros casos y experiencias de vanguardia, que los conozco de cerca porque CAP ya ha tenido la fortuna de trabajar en ellos, y por ser una multinacional, bueno, tenemos esta suerte de tener información de primera mano de proyectos que se están haciendo en otras partes del mundo, lo cual nos permite, de alguna manera, hacer una selección y una adecuación de cómo podemos traer a América Latina lo mejor de las experiencias de cada lado, así como por supuesto, y lo digo también con orgullo, las experiencias de América Latina hacia el resto del mundo, ¿sí? Este caso de integración de Buenos Aires para nosotros representa una referencia mundial, ¿sí? Realmente desde Latinoamérica para el mundo, en cuanto a el avance y el nivel de integración y la cantidad de agencias que están gestionando juntos este sistema. De vuelta, solo para hacer una breve referencia, les voy a comentar, por ejemplo, en Georgia, el Departamento de Tránsito en Estados Unidos, lo que hizo fue algo, si quieren, parecido a lo de Buenos Aires, donde a través de una plataforma de movilidad conectada, en este caso, desarrolló también o está desarrollando la plataforma para estar preparado para el futuro de la movilidad. Como muchos habrán escuchado,
cada vez hay más vehículos conectados, más vehículos que vienen con la capacidad de conexión ya de fábrica, así como los Audi, por ejemplo, vamos a ver una fotito después. Entonces, esta ciudad está trabajando en tener preparada su infraestructura para esa demanda que va a llegar, para ese mercado que va a llegar, fusionando datos, tomando datos de diferentes prestadores como Here, Inrix, TomTom, prestadores de datos que en general no están en Latinoamérica. Aquí tenemos más Google y Waze, ¿sí? Pero en Estados Unidos sí tienen bastante penetración. Voy a citar otro ejemplo. En Madrid, donde desde hace unos cuantos años han avanzado mucho en los proyectos de aforos, ¿sí? Proyectos de conteo de los diferentes modos de movilidad, de manera de optimizarlos. Y lo que es muy interesante es que no han hecho solamente aforo a través de dispositivos propios, sino que usan múltiples fuentes, como las que les contaba de la ciudad de Buenos Aires, incluso comprando datos de prestadores de datos privados. Como todos sabemos, las compañías de celular saben dónde están todos nuestros celulares. Bueno, estas compañías de telecomunicaciones también venden la información, no de los usuarios, de cómo se está moviendo su red, ¿sí? Venden información anonimizada de cómo todos esos puntitos se van moviendo a lo largo de la ciudad. Y eso para las ciudades es valiosísimo, porque en lugar de tener que tener un punto fijo con una cámara, con una espira inductiva o con un radar, pueden simplemente estar comprando esos datos virtuales que les van a estar dando un conteo bastante bueno, ¿sí? Tal vez no para hacer un sistema de gestión de tráfico en tiempo real, pero sí muy bueno a nivel estadístico para saber cómo se está moviendo la gente. Otro caso, otra referencia mundial es la ciudad de Málaga, donde es algo muy nuevo también, un sistema de ruteo colaborativo. Esto es un sistema en el cual, a través de diferentes mediciones y parámetros que se van configurando, se van definiendo rutas alternativas. Cuando una ruta se empieza a congestionar, empezamos a sugerirle a los usuarios usar un plan B, que algunos se desvíen por otra ruta para balancear la carga, ¿sí? Ese balanceo o esa distribución dinámica del flujo vehicular se hace a través de información tanto de paneles de mensaje variable como de paneles de mensaje variable virtuales, ¿sí? Esto es cualquier aplicación o una aplicación propia de la ciudad o cualquier aplicación que quiera tomar ese web service y mostrarle la información al usuario. ¿Sí? Puede ser un Waze que se conecte al web service de la ciudad y que entonces le pase en tiempo real el mensaje al ciudadano diciendo la arteria principal está congestionada en tal rotonda, doble a la derecha y use la vía alternativa. ¿Sí? Esto, de vuelta, estoy hablando de vanguardia, estoy hablando de proyectos que se están llevando a cabo hoy, ¿sí? De hecho, si me piden mediciones de cuánto se logró mejorar, les tengo que decir que todavía son datos preliminares porque se están midiendo. Y pandemia de por medio no es tan fácil comparar, ¿sí? Pero esto es lo que se está haciendo hoy en muchas ciudades del mundo. Y como todos ustedes, universitarios, sabrán, no estamos hablando de reinventar la pólvora, ¿sí? Realmente son estrategias que se pueden hacer en gran parte con información que ya tenemos, ¿sí? Solamente hace falta unir las fichas y ponerse a trabajar. Y quiero aprovechar para contarles un poquito sobre otra de las iniciativas. Esta es ya la última slide y no me extiendo mucho más, que es la difusión de mensajes, de mensajes glosa o mensajes SPAT. Esto es diseminar a través de diferentes medios los tiempos de las fases del semáforo, ¿sí? Esto puede ser a través de un sistema que es leído por un Audi, por ejemplo, como les decía, bueno, los Audi ya lo traen integrado, o un celular con una aplicación particular, publicada por la ciudad o publicada por un tercero que se conecta al servicio de la ciudad, donde ¿qué le decimos al conductor? Le decimos cuál es la velocidad óptima para pasar el semáforo en verde o cuánto tiempo falta para que se ponga en rojo y si está por detrás o por delante de la onda verde. Entonces el vehículo logra optimizar. ¿Qué logramos con eso?
logramos, por un lado, una conducción más armonizada, menos paradas, todos los vehículos yendo a la misma velocidad, ¿sí? Porque logramos influenciar a los conductores para que vayan todos juntos. Está demostrado que se pueden llegar a tener un ahorro del 15% en el consumo de combustible. Imagínense si tan solo a toda la flota de autobuses, ¿sí? La flota de vehículos pesados, logramos influenciarla para que implemente esta clase de sistemas. Imagínense lo que es ahorrar, no digamos un 15, un 7% del combustible que gastan todos esos vehículos pesados durante todo el año. El ahorro es tremendo, tremendas toneladas de carbono, de dióxido de carbono que no son liberadas al ambiente, y tremendo ahorro económico también, que justifica cualquier clase de inversión en infraestructura y que incluso nos genera presupuesto para lograr invertir en mejores ciclovías, en mejorar los modos más sustentables, o incluso el propio ahorro nos paga los planes para ir hacia la electromovilidad, ¿no? Y por otro lado, al tener esto, fíjense que ya tenemos un medio de comunicación en el cual hay una pantalla, hay un dashboard que está recibiendo información en tiempo real en el vehículo. De la misma manera, puede empezar a enviar alertas, ¿sí? E incluso si, por ejemplo, hoy tecnologías de mercado de videoanalítica muy comunes, pongo una camarita para detectar peatones o tengo un botón en un cruce de personas no videntes, yo puedo enviar una alerta a todos los vehículos que están transitando por ahí, diciéndoles cuidado, hay una persona vulnerable cruzando la calle, ¿sí? Cuidado, hay un accidente a la vuelta de la esquina. Fíjense cómo esas pequeñas medidas nos pueden ayudar realmente a salvar vidas, ¿sí? A tener de vuelta, como decíamos antes, una movilidad más eficiente, sin congestión y sin accidentes. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos paso. Les dejo mis redes sociales, LinkedIn me buscan como Del Brío y cualquier cosa me pueden contactar a carlos.delbrio@capsh.net. Permítanme, dejo de compartir pantalla y Elba, te devuelvo la palabra. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante y una óptima conferencia, sin duda. Procedemos con las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta la hace Luis Mendoza. Dice, ¿cómo mejoramos la transitibilidad y a su vez reducimos los accidentes de tránsito en una ciudad donde el parque automotor crece diariamente? Bueno, en primer lugar, son, va por diferentes lugares, ¿no? Porque una cosa es que el parque, una cosa es evaluar cómo hacemos o no, o cómo dejamos o no que suba el parque automotor, pero acá lo más importante es educar al conductor. Yo creo que educar al conductor va desde el origen, cuando se le da el registro y el carnet de conducir, pero también va en el día a día. Lamentablemente todos somos hijos del rigor, ¿no? Entonces, la fiscalización mediante agentes de tránsito, la fiscalización electrónica. Déjenme decirles que poner cámaras de fotomultas antes era algo prohibitivo para las ciudades, realmente eran equipos muy caros. Hoy en día yo creo que desde que trabajo en el tema, una cámara de foto rojo en un semáforo ha bajado su precio más de 10 veces, ¿sí? Hoy en día tener cámaras de foto rojo cuesta el 10% de lo que costaba antes. Lamentablemente es necesario, ¿sí? Para educar al conductor hacer esas cosas. Y luego campañas, campañas y campañas. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, permanentemente en los paneles de mensaje variable, cuando no hay mensajes sobre incidentes, al girar prioridad peatón, mantenga la distancia, prioridad al peatón siempre. O sea, hay que introducir permanentemente esos mensajes en la sociedad. Después, lo otro, de lo que pueden hablar mucho mejor todos los ingenieros civiles que tenemos aquí que yo, justamente, es la planificación de una buena demarcación vial para darle
mucho espacio a los peatones, a los modos más vulnerables, con buena demarcación, con segregación de vías, con buenas rampas, con cordones, con pasos de cebra y líneas de stop bien marcadas, ¿sí? Realmente hay que demostrarle a ese conductor que va al volante que su vida y su prioridad y su tiempo vale lo mismo que esa persona que viene caminando por la vereda o que esa persona que viene en bicicleta, ¿sí? Eso es algo que todos lo tenemos que entender, que el tiempo de todos tiene el mismo valor y hay que respetarnos entre todos. Entonces, yo creo que va por ahí y no hay una respuesta de una sola acción, sino que hay que tener una visión holística de la situación de seguridad vial para lograr medidas concretas y para realmente cumplir con los objetivos que todas las ciudades tenemos de cero accidentes o cero fatalidades. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Una segunda pregunta está a cargo de Lucía Espinosa. Menciona qué criterios usaron para definir las 3 áreas en lugar de las 9 anteriores. Bueno, se estudió, la ciudad hizo sus propios estudios y también le pidió sugerencias. Casi fue un concurso de áreas de la ciudad donde las diferentes empresas que participábamos dimos nuestras sugerencias. La ciudad tiene un departamento de ingeniería de tráfico muy desarrollado, con profesionales de mucha experiencia. Entonces, el principal criterio fue ver cuál era la mejor forma de organizar la ciudad en diferentes subáreas, ¿sí? Ver dónde teníamos clústeres de movilidad en los cuales era sano dividir esas zonas de mantenimiento. Ahora, el criterio de por qué 3 y no 4 y no 2, bueno, fue una elección realmente de compromiso, de decir una sola, ya sabemos que no, porque si esa sola tiene problemas, bueno, tiene problemas toda la ciudad si ese proveedor no cumple. Dos, la verdad es que si intento que una tenga que salir porque hubo cualquier problema y la otra la cubra, y puede ser complicado. En cambio, con tres tengo un buen volumen, un buen... La ciudad entendió, ¿sí? Y entiende bien que a los proveedores, para tener buenos proveedores, hay que desarrollarlos, ¿sí? Hay que tratarlos como propios. Entonces, la ciudad desarrolla y cuida a sus proveedores sabiendo que todos los empleados, todo el personal que es parte de esa empresa que es un proveedor, al fin y al cabo son servidores públicos, igual que los funcionarios de la ciudad. Entonces, ¿cómo para cuidarlos? ¿Cómo para defenderlos? Entonces, el esquema de 3 ciudades permite, por ejemplo, que en el caso de que haya un problema de fuerza mayor con uno de los proveedores, los otros dos absorban cada uno un pedacito. ¿Sí? Y entonces se dé un buen balance, por supuesto, pensando en que estas dos empresas puedan absorber eh, el personal de la empresa que, no sé, quebró, supongamos, ¿sí? Y que sobreviva la buena gestión de la movilidad de la ciudad. Claro, fue más O sea, hay ambos, resumiendo, hubo 2 criterios, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la gestión, de lo técnico, de la ingeniería de tráfico, y por el otro lado, de lo administrativo, de lo comercial, de poder desarrollar buenos proveedores para la ciudad. Tengamos en cuenta el tamaño que tiene Buenos Aires, ¿sí? Con estos casi 4.000 cruces semaforizados, realmente da un volumen en el que puede haber buena economía de escala con 3 empresas. Si por ahí tenemos una ciudad de 400 cruces y quiero darle 133 cruces a cada empresa, no voy a tener buena economía de escala. A la ciudad le va a terminar saliendo mucho más caro, porque por ahí cada empresa por separado va a tener 3 vehículos y por ahí una sola empresa arreglaba todo con 4 vehículos y al final eso lo pagamos los ciudadanos, ¿no? Adelante. Muchas gracias por la respuesta. La tercera pregunta es, ¿cómo se logró la implementación de paneles de mensajería y en qué zonas estratégicas se encuentran colocadas? Asimismo, ¿cuánto tiempo se demora el sistema hasta que éste reconozca que ha ocurrido algún accidente o ha habido algún inconveniente? Dale, perfecto. Mira, los paneles de mensaje variable de la ciudad tradicionales, los que son para informar al tránsito, han ido evolucionando a lo largo de unos cuantos años, yo diría de los últimos
15 años tal vez en la ciudad, se han ido incorporando, donde se ha visto que eran los principales accesos de la ciudad, en primer lugar, ¿sí? Entonces, hasta ahí la ciudad tiene alrededor de 120 carteles en los puntos más importantes, ¿sí? En los puntos más neurálgicos de la ciudad. Ahora, lo que sucedió en los últimos años es que se empezó a poner carteles de tiempo predictivo, los carteles como los que les mostré antes en la imagen, en todos los paradores de autobús. Entonces la ciudad se puso como objetivo que todos los paradores de la red de Metrobús, ya lo tienen la mayoría de ellos, cuenten con un cartel de información al usuario de arribo predictivo. Y ahí, cuando se creó ese proyecto, se lo concibió integrando los carteles a través del sistema de gestión integral de la movilidad. El sistema de gestión no es el que genera la información. Están los buses tienen su sistema de gestión de flotas, y este sistema de gestión de flotas está integrado mediante un protocolo que se llama GTFS, está integrado al sistema de gestión integral de la movilidad, y de ahí distribuye la información a los carteles. Y, perdóname, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Sí. ¿Cuánto tiempo se demora el sistema hasta que ésta reconozca lo que ha ocurrido? ¿Algún accidente o algún inconveniente? Depende absolutamente de la fuente de información. Por ejemplo, un incidente cargado en Waze es prácticamente instantáneo. Depende, o sea, ocurre un incidente en la calle, lo que sea, a un camión que llevaba botellas de agua se le cayeron las botellas a la calle, para hablar de que no hubo ningún herido, y entonces yo voy atrás en mi vehículo, paro y pongo el mensaje en Waze, digo, peligro en la vía pública, hay un carril cerrado por un accidente. Bueno, en el instante en el que yo lo cargo en Waze, ese evento ya está en el sistema de gestión integral, segundos, ¿sí? Hasta que está ahí el evento. Y el operador de movilidad ve que apareció un incidente y puede, desde ese incidente generado por Waze, tomarlo y decir, ah, sí, lo tomo, lo verifico en la cámara y genero un incidente que lleva acciones, que lleva a enviar agentes de tránsito, informar en los paneles de mensaje variables, si fuera el caso, que hay una interrupción, que utilicen otra vía. Realmente depende de eso, de cuál es esa fuente de información. Y la última pregunta sería, se ha hablado sobre, sobre la Big Data y el análisis de estos. ¿Quiénes son los que recolectan y procesan esta información para planificar el servicio de transporte? Y si hay diseñadores involucrados en el proceso, no solo en el área comunicacional o de señalización, sino también en el recorrido de experiencia del usuario. Sí, a ver, yendo a la parte de Big Data, bueno, la ciudad en sí tiene su plataforma de Big Data, su plataforma de datos abiertos de la ciudad, más allá de la movilidad, ¿sí? Buenos Aires desde hace tiempo que tiene su plataforma de datos abiertos. El Big Data de movilidad hoy en día es este sistema que nos ha tocado implementar, ¿sí? El SGIM, el Ecotraffic de Capsch, pero bueno, nada, el SGIM, no importa cuál es el proveedor, lo pusimos nosotros, con su motor de base de datos. Ese es el gran repositorio en el cual van cayendo y van convergiendo todos estos datos que se replican y se sirven hacia la plataforma de datos conectados, así como también hay datos, por ejemplo, estos que les mencionaba de las flotas de autobuses, que llegan a la plataforma de datos de la ciudad y de la plataforma de datos de la ciudad vienen hacia el SGIM, ¿sí? Hay una arquitectura de intercambio de información bastante rica, ¿sí? Y de vuelta se me fue la segunda parte. No se preocupe. Si es que hay diseñadores involucrados en el proceso o solo en el área comunicacional o de señalización, sino también en el recorrido de experiencia del usuario. Sí, sin duda, a ver, ¿no? Desde todo punto de vista. Tanto, tanto desde el punto de vista de, voy a encararlo desde dos lados, y desde los lados la respuesta es sí. Desde el lado de la ciudad tiene
su dirección de planificación, ¿sí? Diferentes direcciones que se encargan de estar permanentemente analizando, viendo las estadísticas, viendo cómo se está moviendo la ciudad y diseñando estos planes de movilidad. Por ejemplo, actualmente se están implementando bicisendas. La semana pasada se inauguraron bicisendas en la ciudad que surgen de una planificación que se va haciendo en este diseño del ejido urbano, este diseño de la convivencia en el espacio público de la ciudad y de cómo van cambiando las necesidades y dónde necesitamos más bicisendas, por ejemplo, ¿sí? O dónde hace falta cambiar de sentido un carril. Y por supuesto, desde el otro punto de vista, dentro de lo que es el sistema de gestión de la movilidad, hay mucho diseño orientado a la asistencia al operador de movilidad. La idea se habla de situational awareness, o sea, conciencia situacional, ¿sí? Todo esto está pensado para que ese operador que está en el centro de control, con el video wall, con sus pantallas, tenga realmente la información que necesita para fácilmente darse cuenta de qué es lo que está pasando y que pueda operar y pueda tomar medidas en base a esa información. Entonces hay mucho de diseño de experiencia del usuario operador de movilidad, como hay mucho a nivel macro en la ciudad de diseño de experiencia del usuario viajero que se mueve por la ciudad.